Bueno, muy bien, seguimos en Buen Día y ahora vamos a establecer comunicación y le agradecemos por su tiempo al doctor Tomás Orduna, quien es médico infectólogo, jefe del Servicio de Medicina Tropical en el Hospital de Infecciosas Muñiz de Buenos Aires y uno de los especialistas que está asesorando al gobierno nacional en materia de pandemia. Vamos a hablar con él. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va a usted y a toda la audiencia? Muchas gracias por su tiempo. Doctor, ¿cómo está viendo la situación sanitaria a partir de esta segunda ola? En principio es absolutamente preocupante, sin duda alguna, producto de los números, una altísima incidencia y que lamentablemente se acompaña de una cantidad de tragedias que ha impactado fuertemente en el ánimo de todos los que estamos en el equipo de salud, pensando que solamente en 2 días superamos 1000 fallecidos. La verdad que son números que deben cambiar rotundamente y por eso todo el tema de poder cumplir y hacer cumplir las restricciones que venimos teniendo desde el día 16 de este mes y veremos después cómo continúan, ¿verdad? Estos resultados de estas restricciones, ¿a partir de cuándo podremos verlos o a partir de cuándo podrán analizarlos? Bueno, hoy comienza un análisis, por lo menos en el Ejecutivo Nacional, con el Ministerio de Salud, encabezado por la doctora Bisotti, con el grupo de expertos del área de epidemiología e infectología. Supongo que se irán haciendo diferentes consultas también en la semana a otros grupos que son asesores tanto del Ejecutivo Nacional como lo que pasa en la contraparte en nuestra área metropolitana con provincia de Buenos Aires y Cava, para avanzar, para llegar al día viernes con una definición de cómo continuar. Yo imagino que por lo menos sacando el tema de la presencialidad escolar, que merece una discusión aparte, donde hay actores mucho más variados, en definitiva, básicamente todo el área de educación, por supuesto. Me parece que el resto no veo ninguna posibilidad con estos números y esta cantidad de fallecidos, como mencionaba, de poder dar marcha atrás con algunas de las medidas y hasta en realidad se está pensando cuánto tiempo prolongarlas y qué tipo de profundización podría haber. ¿Cómo le va, doctor? Indalecio Sánchez lo saluda. Justamente sobre esto que usted está mencionando, se comentaba, trascendió, usted también seguramente lo vio a nivel nacional, que se iban a tomar a tratar de tomar algunas medidas adicionales de restricción, que se frenó un poco esa decisión ante la trágica muerte del ministro Meoni. Usted, que es uno de los expertos que está cerca del presidente, recomendó esto, recomendaron que se trate de tomar además otras medidas adicionales. Bueno, eso va a salir hoy en una reunión de consenso. En lo particular, yo creo que de 2 a 3 semanas más, como mínimo, es donde estamos. Particularmente creo que la presencialidad, en caso de existir, tendría que ser mínima desde el punto de vista de las clases. No me imagino de lunes a viernes yendo todos los niños de escuela primaria, adolescentes de secundaria. Claro. Algunos han hablado de una suerte de, digamos, presencialidad muy parcializada, como para que por lo menos una vez por semana haya posibilidad de contacto entre los pares, sean niños o sean adolescentes, como para sostener esa sociabilización entre ellos. En lo particular, me parece, insisto, que 2 semanas o 3 más sin que los chicos tomen contacto y los adolescentes, me parece que no es algo grave, en pro de bajar estos números, porque nosotros no nos debemos acostumbrar a que está bien tener 20.000 casos y 300 fallecidos por día. Tenemos que bajar como en un tobogán estos números. Doctor, ¿por qué pareciera por ahí que no tomamos conciencia como sociedad de que estas nuevas cepas son bastante más agresivas? ¿Por qué? ¿Por qué lo son? Bueno, esos son análisis que ni siquiera por ahora me lo han podido explicar claramente los amigos sociólogos y los psicólogos, pero lamentablemente lo estábamos viendo el día de ayer. Bueno, ahora se me está olvidando si era en Berlín o en Londres, en uno de los 2 lugares donde había movilizaciones anti-cuarentena, anti-restricciones. Quiere decir que hay como un mal que se puede repetir, pero llamativamente. Fíjense ustedes que todos estos tipos de manifestaciones
que se ponen en términos de libertad y libertarios ocurren fuertemente en el occidente. Nosotros vemos los diferentes modelos orientales, llámese Japón, Corea, China, Indonesia o Vietnam, con diferentes regímenes políticos, diferentes economías, etcétera, donde realmente hay una suerte de acatar aquellas recomendaciones generadas por los diferentes ejecutivos, ministerios de salud, con la posibilidad de quedarse en casa, con la posibilidad de que si se produce un cierre temporario de algo, la gente lo acata porque sabe que con eso se está protegiendo la vida, se está haciendo algo en pro de la salud pública. En cambio, en Occidente, llamémosle el Occidente occidental europeo, sí, Estados Unidos, Brasil o Argentina, tenemos este tipo de comportamientos de un grupo de la población, porque es solo un grupo, que no termina a ser realmente entendible, porque con eso generalmente lo único que hacemos es decir, señores, salgamos a la calle a ver cuánta gente muere. Doctor, respecto de esto de las cepas, ¿no? Se ha hablado mucho en las últimas semanas. ¿Es probable que haya esto de que se llama cepa argentina o algún tipo de modificación local del virus? Siempre, sí, siempre es posible. No estoy diciendo que todavía se haya confirmado una variante de interés o una variante de preocupación gestada entre nosotros, pero eso puede ocurrir. Justamente se facilita la salida o la aparición de una variante de esas características con muchas mutaciones y después depende cuál mutación tenga, puede pasar a ser una variante de tipo de preocupación porque son aquellas que tienen una alta transmisibilidad, más o menos capacidad de dañar más, pero cuanto mayor cantidad de contagios hay, mayor cantidad de errores pueden cometerse en la multiplicación del virus, favoreciendo la aparición de variantes, insisto, de preocupación. Así que siempre hay que estar vigilando este tema en todo el mundo. Estamos viendo lo que pasa ahora en India, donde se ha disparado de una manera logarítmica realmente la multiplicación de casos, un país con 1.350 millones de habitantes, lo cual preocupa porque son lugares donde se pueden gestar. En un modelo como el nuestro, que llegamos 2 días seguidos prácticamente a 30.000 casos, en esa frecuencia de multiplicación se puede favorecer esa aparición de variantes. Ahora, doctor, estamos viendo también que algunos fenómenos, por lo menos que se dan aquí en Tucumán, creo que es en el ámbito nacional también, de que cada vez hay casos más graves en gente más joven. Sí. ¿Esto a qué se debe? Eso no necesariamente solo por las variantes, porque recién están circulando en algunos lugares con mayor presencia que en otros, como en La Plata, donde el Ministerio de Salud informó que el 70-75% corresponde a la variante Manaos. Por ejemplo, en el área acá de Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, las dos variantes entre la inglesa y la de Manaos representan 20 y pico %, pero en definitiva lo que es una gran oferta de masa poblacional menor de 60 años a la circulación viral, eso hemos visto cómo ha llegado a los grupos de menores de 20 y de 10 años, que han tenido una tasa de multiplicación mucho más acelerada que los grupos de mayores, y ahí es donde después vemos reflejado en internaciones pediátricas, incluyendo cada tanto algún niño que va a terapia intensiva. Esto es claro, acá hay una gran oferta de población joven y en algunos modelos tiene que ver con la presencia de las variantes de preocupación. Esto lo hemos visto anteriormente ya en Paraguay, en Brasil, en Iquitos, en el Perú amazónico, por lo cual la variante Manaos claramente puede generar cuadros más graves en población joven. Esto nos lo han comentado los amigos brasileños, y sobre todo porque hay mucha transmisibilidad. Así que cada tanto siempre va a haber un porcentaje de personas que aún en aparente estado de salud puedan no defenderse adecuadamente de estos virus y tarde o temprano terminar con un cuadro grave aunque de terapia. Doctor, sé que este virus está en análisis, que cambia muy rápidamente, pero usted como experto justamente en todo lo que tiene que ver con enfermedades tropicales, de medicina tropical, ¿esta cepa Manaos puede ser también así de agresiva por algún factor que tiene que ver con con las características particulares que tiene Brasil, nuestro país, en cuanto a cuestiones climáticas, digamos, o ambientales?
A ver, se originó el virus SARS-CoV-2, el virus productor de COVID, evidentemente ha generado algunas cuestiones que sorprendieron. Por ejemplo, sabemos que el clima frío y seco favorece la transmisión versus el clima caliente húmedo, claro, que sería ese clima tropical. Sin embargo, a pesar de tener menos chance, vemos con qué fuerza explosiva nació y se expandió dentro de la ciudad de Manaos, cuando pensábamos que iba a haber un rebaño protectivo, porque habían tenido más del 70% de la población de Manaos. No solo no hubo protección total, porque se volvieron a infectar muchas personas que habían tenido virus original con la variante criada dentro de la propia Manaos, sino que eso ha ocurrido en el pleno trópico, como usted menciona. Ahora bien, nosotros estamos en una región ya templada, la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, seguramente va a continuar durante el invierno, porque en el invierno va a haber otras características favorables. Entonces, el virus que produce COVID realmente puede verse y estar presente y activo en cualquier época del año, con calor o con frío, y en todo caso podrá haber un poco más menos de facilidad para su circulación, como pensamos puede ser para otoño-invierno en el área metropolitana o en Tucumán. Pero no hay que descuidarse. Circuló durante el verano acá o en los trópicos. Doctor, ¿es probable que alguien se infecte con dos variantes distintas al mismo tiempo? Bueno, en biología esas cosas cada tanto ocurren. Suelen ser excepcionales, como por ejemplo una persona que pudiera tener por una picadura de mosquito Aedes al mismo tiempo dengue, zika y chikungunya, por mencionar otro modelo comparativo. Bueno, en la literatura hay casos clínicos donde se han podido aislar los 3 virus en una sola persona a partir de picadura de mosquito Aedes. En este caso, que yo me pueda infectar con 2 variantes al unísono, es probabilísticamente difícil, pero es posible que pudiera ocurrir en función de la concatenación de adquirir de parte de una persona una variante y de parte de otra variante. Doctor, una consulta más, le agradecemos nuevamente por su tiempo. Cuando hablamos de las modificaciones, de las mutaciones que va teniendo el virus del COVID, ¿está bien hablar de variantes del mismo virus original o cepas distintas, diferentes de este virus original? ¿Qué es correcto decir o son correctas ambas? Sí, todo esto que se va un poquito repujando y cambiando es cuando yo tengo pequeños cambios de la variante Wuhan, por ejemplo, esos pequeños cambios que no generan algo de preocupación se llaman cepas. Son diferentes cepas. Ahora, cuando ya hay un número importante de mutaciones, tenemos las variantes. Y esas variantes que suelen tomar el nombre, amén de una serie de letras y números que lo caracterizan, suelen tomar el nombre de la región en donde se las aisló y comenzó teóricamente esa nueva variante. Y ahí tenemos 2 tipos de variantes. Las que se llaman variantes de interés, es decir, generan un interés por la cantidad de mutaciones, se las comienza a vigilar, pero no han manifestado una gran transmisibilidad hasta el momento. Y de pronto alguna de esas variantes de interés comienza a detectarse con una amplia difusión o dispersión en una región, generando mucha contagiosidad, comienza a hablarse entonces de variantes de preocupación, que suelen ser las que conocemos hoy, sudafricana, británica, la de P1 de Manaos, la P2 de Río de Janeiro, y hay otras como las 2 de California que ya van categorizándose como de preocupación, pero todavía con una región acotada, aunque alguna ya ha sido detectada en Buenos Aires. Así que esas son las diferencias entre cepas, variantes de interés, variantes de preocupación. Doctor, por último, ¿el tema del comportamiento social, del comportamiento humano, sigue siendo el mayor factor de contagio? Absolutamente. Miren, nosotros podemos poner todas las restricciones, podemos poner toda la fiscalización para que se cumplan las restricciones, pero si no tenemos una conciencia real, individual, y que hace al conjunto a la conciencia colectiva, comunitaria, es imposible frenar esta pandemia. Por lo tanto, lo que estamos viendo ahora en ese número tan brutal de 25.000, 30.000 casos es el reflejo de una cuestión de comportamiento inadecuado de una parte de la sociedad.
Muchas gracias, doctor, gracias muy por amable. su tiempo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Igualmente. Buen día, hasta luego. Buen día. Bueno, muy bien. Escuchábamos entonces a uno de los asesores del presidente, el infectólogo Tomás Orduna. Nosotros vamos a cambiar de tema ahora. Sí.